Ok, vamos a ver ahora los resultados de ejecutar la operación History en una tabla delta. Para eso, primero vamos a leer aquella tabla con la librería Delta Table. Utilizamos Delta Table for Path, pasamos la instancia de Spark y pasamos la ruta donde está nuestra tabla delta. Luego, con el método History, obtenemos la información que es un data frame que contiene esta metadata. Y bueno, aquí en Databricks con el comando display la podemos visualizar aquí. Pero aquí está la información, acá hay información importante. Voy a pasar esta y voy a ocultar ciertos datos en Excel. ¿Ok? Aquí tengo la misma información que aparece en Databricks y vamos a ir una por una. Primero tenemos la versión. ¿Qué son estas filas que aparecen en esta tabla? Cada fila representa un commit o una operación realizada sobre una tabla. Tenemos dos operaciones, dos commits y cada commit tiene una versión que la identifica. Por ejemplo, la versión 0 es la primera cuando tú creas la tabla, la primera versión es la versión 0. Luego en adelante, 1, 2, 3, 4, así. Timestamp es cuando ocurrieron estas operaciones. Tienes el user ID, que es un número que identifica que el usuario. Por ejemplo, acá tenemos también el username, que puede ser un código alfanumérico, o puede ser un correo nominal que parezca que identifique a la persona que hizo el código. Luego la operación puede ser write, puede ser append. En este caso estamos viendo dos operaciones write. ¿Y qué tipo de write? Overwrite. O sea, toda la tabla se sobreescribió. Toda la tabla se sobreescribió. No está particionada y tampoco cargamos estadísticas en la carga. En esta carga no hubo cálculo de estadísticas. No hubo un job asociado aquí, quiere decir que estas operaciones se realizaron de manera manual con un notebook ad hoc, pero si el usuario tuviera un job asociado, aquí verías el identificador de ese job y el nombre del job que viene de la sección de Jobs and Pipelines, o sea, un workflow. Aquí no está eso. Luego tienes read version. Cuando tú generas tu tabla por primera vez, no tienes ningún read version, porque no lees nada antes, no existe nada antes. Pero en nuevos commits puede que sí tú leas una versión o no, también puedes no leer ninguna versión de otra tabla anterior. Es decir, este read version te dice que ese commit requirió leer la versión de datos anterior o alguna versión de datos anterior para determinar su propósito. ¿Ok? Ponte que haces un insert from select. Insert from select de la misma tabla. O sea, tienes una tabla llamada tabla 1 y tú le añades datos a través de la operación insert from select from tabla 1 where tal. Ahí necesitas leer la tabla 1 otra vez, entonces leerías la versión anterior para poder agregar nueva información. Y no si es que, por ejemplo, digamos que solamente haces un insert de nuevos datos, no necesitas leer una versión, solamente agregas datos, ¿no? Luego tienes isolation level, el aislamiento de esta operación. Es decir, tú tienes operaciones de agregar o insertar o modificar registros. Pero no solamente son hechos por un usuario, pueden ser hechos por varios usuarios y puede haber competencia o concurrencia de estas operaciones. La pregunta es cómo Databricks resuelve eso. Si es que hay dos usuarios que que tocan la misma tabla final al mismo tiempo, hay dos maneras de afrontar aislar cada commit del otro. La primera es write serializable y tienes la otra serializable. Escritura serializable y serializable. En la primera, si ve dos operaciones que afectan la misma tabla, trata de discernir inteligentemente cuál ocurrió primero y cuál ocurrió segundo. Y a una le pone, por ejemplo, tú viniste primero, vas a hacer la versión 1 y tú vas a hacer la versión 2. ¿Ok? Da esa gracia de poder, a pesar de que ocurran al mismo tiempo, separarlas. Pero tienes también otro nivel de aislamiento. Por ejemplo, serializable que te exige que las operaciones vengan independientes. Si vienen dos al mismo tiempo no se escribe nada. Tienen que venir
una después de otra. Aquí está por defecto Bright Serializable, quiere decir que si dos vienen al mismo tiempo, como digo, se ordenan una que venga después de la otra y se pone en el índice de las versiones. Is blind append. Dice is blind append. Un append ciego de la tabla de entrada. En este caso, cuando es una sobreescritura, sí, es false, porque en principio es una escritura, y cuando es overwrite, cuando es un delete, tienes que considerar lo que estás borrando, ¿verdad? Y lo que vas a escribir. O sea, tienes una tabla de 10 filas y tienes que saber que vas a sobreescribir toda. O sea, todo se va a borrar, todos los registros se tienen que repasar y borrar uno a uno y tienen que escribirse nuevamente. Entonces se lee, se identifican esos registros para borrarse y para luego escribirse los nuevos. Por tanto, no es ciego a la fuente. Cualquier escritura, cualquier borrado y reescritura, o sea, borrado y append de nuevos datos, no puede ser ciego si es un override o si es un delete, por ejemplo. Pero si digamos que es un simple append de nuevos registros independientes, no tienes por qué leer todo o considerar la información anterior. Puede ser ciego, mira, ¿sabes qué? Solamente voy a agregar archivos y ya está. Is blind append true, porque no me interesa leer la fuente, voy a agregar filas nuevas. Aquí en las métricas de la operación puede ver cuántos archivos nuevos están agregados. 3, dice aquí. 3 archivos nuevos. Acá se agregaron 6, acá se agregaron 3 más. La cantidad final de filas de nuestra tabla es... la cantidad de rows que se han agregado, en este caso, que se han sobrescrito, es 22.177, haciendo una cantidad de bytes, esta sobrescritura, de 174.428 bytes. No hay metadata de usuario y te dice qué engine se trabajó. En este caso, Databricks Runtime, versión 15.4 con escala 2.12. Eso es todo por ahora.